El hambre y la desgracia han sido desde siempre los padres de la raza humana. Estos dos monstruos invisibles e intangibles han acompañado a nuestra especie desde que el primer hombre puso un pie sobre la tierra. El hambre fue la que obligó a este hombre primigenio a salir de su caverna oscura y fría en la que vivía junto a sus semejantes, aquellos que, aunque hacían más llevadera la existencia en este cruel mundo, también eran acechados día y noche por los mismos terrores, el hambre y la muerte. Acogido por el miedo de que sus seres queridos cayeran ante el hambre y la desgracia, aquel primer hombre pensante y primitivo salió de su cueva en busca de alimento y recursos que le sirvieran de cobijo a los suyos. Pero en su búsqueda de la felicidad y el bienestar, había perecido, devorado por alguna bestia salvaje que también era perseguida por el hambre y que, al igual que él, había salido de su oscura madriguera en busca de alimento para los suyos. El hombre y la bestia habían peleado y había ganado el mejor oponente. Quizá el hambre y la desgracia no eran maldiciones exclusivas de la raza humana, sino de todas y cada una de las especies vivas que habitan en el planeta Tierra. Todas las razas existentes, extintas y por existir, han sido arrojadas al ruedo, a este mundo oscuro e insípido, a pelear unos contra otros por algún dios inmisericordia y cruel, que disfruta con su sufrimiento. Y esta batalla a muerte interminable tiene como premio tan solo el insignificante y cuestionable privilegio de vivir un día más en este espantoso mundo. Alejandro Montes de Oca, español de nacimiento, siempre había sentido el gélido y pútrido aliento de la muerte sobre su nuca, un hedor que olía a hambre y a desgracia. Lo sintió desde que comenzó a dar sus primeros pasos en la diminuta pocilga en medio del campo a la que sus padres llamaban casa y en la que él había nacido. El mismo cuchitril en el que habían vivido 4 generaciones de su familia, los Montes de Oca. Conforme el humilde campesino empezó a adquirir conciencia de su entorno y de su realidad conforme fue creciendo, el hedor de la muerte se hacía más cercano, más palpable. Y así, Alejandro Montes de Oca empezó a sentir un miedo irracional por la muerte. Es decir, todos los hombres temen a la muerte, a esa última página del libro, al punto final de la canción en su existencia. Este miedo mayormente se debe al desconocimiento de qué hay más allá, cuando uno cierra los párpados por última vez, cuando expira su último aliento y los ojos pierden el brillo. Las articulaciones se ponen tiesas y la piel se vuelve fría y rígida. El libro se cierra y se coloca en el estante de la muerte, perdiéndose entre millares de otras historias, todas tan insignificantes como las demás, durante toda la eternidad. Pero el miedo de Alejandro iba mucho más allá. Él creía fervientemente en la vida después de la muerte, pero no en la versión de la que hablaban sus católicos padres, no. Si la vida terrenal con problemas tan mundanos y sencillos era tan difícil de sobrellevar, no quería siquiera imaginar la complejidad de una existencia más allá del plano físico, en un espacio etéreo y abstracto en donde, literalmente, no había personas, ni sentimientos,
ni placeres de los cuales anclarse. En más de una ocasión, Alejandro rezó por encontrarse con el diablo en un cruce de caminos como contaban las leyendas de los ancianos, y estaba dispuesto a venderle su alma al diablo, con tal de que éste le otorgara la vida eterna. Alejandro deseaba fervientemente, con todas sus fuerzas, vivir por siempre, pues la simple idea de un mundo más allá de la muerte lo apanicaba. Y pronto, estas ideas comenzaron a germinar en la mente del joven Alejandro, en el año de 1867, cuando él apenas había cumplido 22 años de edad. Su familia se moría de hambre, pues una de las peores etapas de su natal España estaba a unas cuantas décadas de arribar. Poco a poco, los rezos, las oraciones y los cantos de la Iglesia Católica comenzaron a tener menos sentido y menos efecto en la mente del chico, y su corazón se fue volviendo turbio y melancólico. Estaba vacío, y Alejandro era incapaz de ver el brillo de la vida incluso en los días más soleados. Y entonces, poco antes de cumplir los 25 años, con el alma putrefacta, gris y empañada, el deseo incontenible por conocimiento, por verdadero conocimiento, se apoderó de Alejandro. Su deseo por conocer las verdades que el mundo ocultaba era mucho más intenso que su hambre. Así que, en los huesos, con la piel amarillenta y el cabello delgado debido a la desnutrición y el estómago rugiente como si fuera la más fiera de las bestias, Alejandro Montes de Oca se inició por su cuenta en el ocultismo y la magia negra. ¿Cuán lejos podía llegar en esta rama, siendo solamente un campesino que vivía en un páramo, en una agonizante España que se moría de hambre? El pobre chico apenas y logró hacer unas cuantas monedas, haciendo trucos baratos en ferias ambulantes y en las calles de las grandes ciudades. Pero muchas veces el viaje a estos sitios, en los que los ineptos y descuidados turistas pagarían unas monedas por escuchar a un charlatán aspirante a brujo, le salía más caro de lo que lograba reunir. Y así, Alejandro desperdició su vida, persiguiendo una quimera, un sueño que jamás alcanzó, haciendo rituales y leyendo textos prohibidos. Y eventualmente, cuando cumplió 40 años, sus ancianos padres murieron de tifoidea. Corría el año de 1885. En el otoño de 1900, cuando Alejandro era un hombre acabado de 55 años, había perdido toda esperanza. No había recibido ni el más mínimo conocimiento, ni la más vaga respuesta por medio de las supuestas entidades con las que se había comunicado desde los 23 años. Él quería, se aferraba a creer que sus rituales habían tenido éxito, pero muy en el fondo dudaba de ello. Y ahora, con su padre y su madre bajo tierra, y él completamente solo en el mundo, aceptó su destino, pero no de buena gana. El aliento de la muerte se sentía más frío y más cercano que nunca antes, y soplaba desde todos los rincones de su casa enmohecida, llena de telarañas y de ratas. Así que, ¿por qué hacerla esperar más? Al parecer, un hombre es incapaz de huir de su destino, y Alejandro correría el mismo destino que había corrido su padre y su abuelo antes que éste, ambos muertos de hambre en esa casa, en ese nido de ratas. Él, por su parte, había pasado tantos años inmerso en sus textos oscuros y en sus grimorios, que no había conocido a una chica decente. Jamás se había casado y no había tenido hijos. Ahora, a sus 55 años de edad, su semilla se había marchitado en su interior, y él no podría engendrar hijos nunca más,
Lo sabía muy en el fondo. Además, ¿para qué tenerlos? ¿Para heredarles el mismo destino que su abuelo y su padre le habían heredado a él? ¿Una vida de pobreza y de miseria? ¿Para que ese hijo suyo muriera pobre, hambriento y enfermo en ese nido de ratas? No. Quizá el destino de un hombre es transferible, hereditario. Pero si era así, entonces Alejandro también podía decidir si continuaba con el legado de muerte y desgracia que había pertenecido a su familia durante generaciones o no. Y así, una nublada y fría tarde de otoño, Alejandro Montes de Oca decidió que se quitaría la vida. Y no solo se eliminaría a sí mismo de la faz de la tierra, sino que también eliminaría la sucia casa de maderas podridas que había sido construida ahí, en medio de la nada, en un campo poco fértil de España, hacía más de 100 años por sus antepasados, y que como él, el maldito lugar se aferraba a la vida, muy apenas sosteniéndose en pie por sus endebles cimientos. Alejandro bañó toda la casa, las 2 plantas y el granero con aceite, para después prenderle fuego con él adentro. Sentado en el viejo y maloliente sillón de la estancia principal, Montes de Oca comenzó a sentir el calor a su alrededor cada vez más insoportable y empezó a sofocarse, mientras el fulgor de las llamas se hacía cada vez más intenso, hasta deslumbrarlo por completo. Montes de Oca cerró los ojos, convencido de que, fuese lo que fuese que hubiera del otro lado, en ese otro mundo de muerte, no debía ser tan horrendo como lo era la vacía existencia sin sentido que llevaba como un hombre mortal. Y entonces, el humo llenó sus pulmones y Alejandro tosió, tosió y tosió, hasta que perdió el conocimiento, sentado en el sillón de su padre. Al menos, no estaría consciente cuando dejara de respirar y abandonara este mundo. Su último pensamiento, antes de que todo a su alrededor se volviera negro, fue que, por lo menos, había logrado eliminar a una pequeña parte de la enfermedad de la pobreza y el hambre que su familia había hecho crecer en el mundo. Al menos en eso, no había fracasado. La muerte era lenta y dubitativa. Se sentía como el umbral entre el sueño y el despertar. Un sentimiento ambiguo de no saber si se está dormido o despierto, en ese espacio que acompaña la noche, en el que no se sabe si se está soñando o se está viviendo. No, Alejandro todavía no estaba muerto, de eso estaba seguro. Pero ya no sentía el calor abrasador del fuego lamiendo su cuerpo, y el aire que ahora respiraba era menos denso. Ahora podía respirar. Entre sueños, Alejandro sintió que alguien lo arrastraba por el suelo. Cuando abrió los ojos, Alejandro se encontró en medio del bosque. La hojarasca estaba húmeda y suave. Hacía frío, y a lo lejos, por sobre los árboles, podía ver las llamas y el humo de la granja de su familia, ardiendo a la distancia. «Sois un sucio cobarde». Una voz áspera y tan fría como aquella noche sonó detrás de él. Aún sentado sobre el suelo, Alejandro se giró alarmado para ver a su salvador. Pero lo que vio ahí frente a él era un gato negro, cuyos ojos amarillentos brillaban con intensidad en la oscuridad del bosque. Montes de Oca no dijo nada, y sus ojos pasaron de largo al animal, en busca del hombre que lo había sacado de la casa en llamas y lo había arrastrado hasta el bosque. Buscaba a aquel hombre que lo había llamado cobarde,
pues quería saber quién y con qué propósito lo había privado de su derecho a negarse a vivir en este matadero llamado mundo. ¿No me has escuchado? Alejandro lanzó un grito agudo y se puso de pie en un brinco al ver al gato mover el hocico, pues de éste habían salido palabras. Y no solo palabras, sino una frase entera, coherente y verdadera. Alejandro Montes de Oca era un cobarde, y el gato lo sabía. ¿Sois un brujo?, preguntó Alejandro, intentando calmar el temblor en su voz. Sois un brujo, ¿no es así? Anda, tomad tu forma humana, que necesito hablar contigo. No soy un brujo, respondió el gato con calma. No soy un hombre. Tan solo soy un simple gato salvaje que vive por estos lares. Si me pateas, me romperás una costilla. Si me apuñalas, moriré desangrado. Pero eso sí, no me iré sin dar pelea, ¿comprendéis? Si no sois un brujo convertido en animal, entonces, ¿cómo hacéis para hablar?, preguntó Alejandro confundido. La respuesta que emergió de entre los labios del gato le congeló la sangre. Los animales hablamos cuando el mundo está por terminar. ¿Qué? Siempre ha sido así. Cada vez que el Ragnarok se aproxima y la especie dominante sobre la Tierra está cerca de la extinción, los animales recordamos cómo hablar las lenguas de los hombres. Ya ha ocurrido antes y ocurrirá pronto, respondió el gato, como si el fin del mundo fuera una nimiedad. ¿El fin del mundo? Montes de Oca no daba crédito a lo que escuchaba. ¿Cuándo? ¿Este año o el próximo? El gato lanzó un chillido agudo y prolongado, y Alejandro infirió que el animal se estaba riendo de él. No, hombre, no funciona así. Los dioses no actúan de la noche a la mañana. Pero, eso sí te digo, el destino de este mundo ha sido sellado hace poco por los estelares. El mundo llegará pronto a su fin. Quizá en 20 años, o en 50, o en 100, o en 200. Pero la raza humana está por terminar. El gato negro comenzó a lamerse la pata derecha, mientras meneaba la cola de lado a lado, haciendo que la hojarasca crujiera levemente. ¿Por qué me has sacado del incendio?, preguntó Montes de Oca. Era mi deseo morir. El gato volvió a reír. Mirad, que los deseos de los hombres no son de relevancia para los estelares. Una vez escuché a un hombre en el bosque decir: contadle tus planes a Dios y preparaos para ver cómo se ríe. Digo, ese Dios del que hablaba aquel hombre no es nada comparado con los estelares, pero ya vas entendiendo lo que quiero decir, dijo divertido el gato. Y por cierto, no he sido yo quien os ha sacado de entre las llamas. Coño, que te digo que soy un gato común y corriente. ¿Crees que podría arrastrarte todo este trecho? Que estás flaco y todo, pero venga, tío, no me jodas. ¿Pero tú has visto quién ha sido? Sí, respondió el gato desinteresado. ¿Y quién ha sido, coño? El jaguar, fue la respuesta del gato, quien había comenzado a restregarse el rostro con la pata que se había lamido previamente. ¿Pero de qué coño hablas, pequeña bestia? Explicadme ahora mismo, o te aplasto el cráneo bajo mi bota y verás cómo riego el césped con tus sesos y tu sangre. Ahora entiendo por qué la suerte de los de tu tipo está cantada. Sois un pesado. El gato se desperezó y dio un brinco sobre una piedra poco alta. No quería estar tan cerca de la bota del extraño y sucio campesino, en caso de que fuera cierta su amenaza de aplastarle el cráneo. El jaguar es emisario de uno de los estelares. Es heraldo del estelar de la muerte. A donde va el jaguar, se dirige la muerte.
Así de simple. Entonces, ¿este jaguar es un dios?, preguntó Alejandro, intrigado por la información que el gato le estaba revelando. No, es heraldo de un dios, el dios de la muerte. ¿Cuál es el nombre de este dios de la muerte?, preguntó Alejandro una vez más. Recibe varios, pero vos no conocéis ninguno de ellos. Todavía, aunque lo harás algún día. ¿Cuándo? Eso no lo dijo. El gato sacudió la cabeza. ¿Ha hablado contigo? ¿El jaguar? El gato asintió. Los estelares y sus heraldos muy rara vez se hacen presentes ante los humanos. Y creedme, no querrás ver a ninguno de ellos a los ojos. Si algún día veis a un estelar o uno de sus heraldos a los ojos, entonces, solo digamos que cosas muy malas estarán por ocurrirte. ¿Y a dónde se fue? Alejandro miró alrededor, más allá de los árboles y de la oscuridad del bosque. Al mismo sitio de donde vino, respondió el gato, mirando hacia el cielo estrellado que observaba inquisitivamente hacia abajo, a él y a Alejandro. Y me ha dicho una última cosa antes de marcharse. Un mensaje que quería que te diera. Dímelo, alimaña, exigió Alejandro impaciente. Dijo que te vayas a la tierra de los hombres libres y ahí busques a Draco, el rey de los vampiros. El gato comenzó a alejarse, caminando hacia atrás sin quitarle los ojos de encima a Alejandro. ¿Cómo sabré quién es? ¿Qué he de decirle?, gritó Alejandro y trotó unos pasos para volver a acercarse al gato negro, que ya estaba bastante lejos de él. Camazotz. Después de que pronunció esta palabra, el gato se esfumó corriendo a toda velocidad y fundiéndose su pelaje negro e hirsuto con la oscuridad de la noche. Como pudo, Alejandro viajó a América, a los Estados Unidos. Buscó y buscó durante meses al tal Draco sin ningún éxito. Para sobrevivir, tuvo que robar, asaltar, mentir y comer de la basura, pues ni siquiera hablaba inglés. La tierra de la libertad en aquellos años no era muy diferente a la empobrecida y hambrienta España de inicios del siglo XX. Pero a mediados de 1901, finalmente lo encontró. Mientras Alejandro recorría los pantanos de Luisiana, una noche se topó con algo que no era humano, pero tampoco era un animal. De repente, de entre la ciénaga, vislumbró un par de ojos refulgentes entre los árboles y de inmediato vino a su mente el encuentro que había tenido con aquel extraño gato parlante hacía unos meses. Los animales hablamos cuando el mundo se va a acabar. El hombre recordó la voz del gato en su cabeza. Pero esos ojos que ahora tenía frente a él se encontraban muy lejos del suelo, a una altura superior incluso que la de cualquier hombre que él hubiera conocido. Aquello que lo observaba definitivamente no era un animal. Era demasiado grande para serlo, y fuese lo que fuese, caminaba de manera bípeda. Alejandro se quedó inmóvil en su lugar, con la respiración agitada y su propio corazón taladrándole los oídos. Entonces, la bestia salió de la oscuridad y se abalanzó sobre él. Alejandro se tiró al suelo, sus piernas hechas de gelatina, al contemplar la monstruosidad que se aproximaba a él a toda velocidad. Era una criatura con torso de hombre, piernas de animal, todo cubierto por un espeso pelaje rojizo, pero la cabeza de la criatura era la de un lobo. Alejandro gritó de terror y se cubrió el rostro cuando la criatura saltó sobre él,
pero algo evitó que le cayera encima, deteniendo en el aire a la bestia. Cuando miró hacia arriba, Alejandro vio a un ángel, que era aquello que volaba en el cielo nocturno de Luisiana, despedazando a aquella bestia del Averno como si fuera una simple mosca. Tenía forma de hombre, pero también tenía dos enormes alas que salían de su espalda. La sangre y las entrañas de la bestia con cabeza de lobo cayeron sobre las aguas verdes y turbias del pantano, con un sordo splash. Entonces, cuando aquel ángel hubo terminado con la bestia, descendió al suelo y se aproximó hacia Alejandro. ¿Te encuentras bien?, le preguntó un anciano fornido de ojos azules como el cielo de verano y ropas elegantes. El viejo llevaba un collar conformado por una piedra similar a una esmeralda, y en una mano llevaba un bastón con otra piedra idéntica en la empuñadura. Sí, fue lo único que atinó a decir Alejandro, mientras veía cómo el agua pantanosa se tornaba marrón y se tragaba los restos de la bestia, llevándoselos a lo profundo de la ciénega. Era la primera vez que le hablaban en español en casi un año. Eso era un cambiapieles, apuntó el anciano. Uno joven. Por eso fue tan sencillo acabar con él. El viejo tenía las manos llenas de sangre y la lamió como si se tratara de jalea. ¿Quién sois vos?, le preguntó Alejandro. Draco, fue la respuesta del viejo, cuyo vigor y energía no empalmaban con la edad que aparentaba según sus canas. El rey de los vampiros. Alejandro se arrodilló ante él y le dijo: Mi señor, usted y yo debíamos encontrarnos aquí. Estábamos destinados. Draco frunció el ceño incrédulo y le preguntó a Alejandro: ¿Ah, sí? ¿Y quién te lo dijo, muchacho? El jaguar, respondió Alejandro. Esta vez, el hombre sí logró captar la atención del vampiro. ¿Y qué más te dijo? El interés de Draco despertó una chispa refulgente en sus ojos azules que centellearon en la oscuridad. Antes de responderle al vampiro, Alejandro levantó la mirada sin dejar de arrodillarse. Camazotz fue la única palabra que emergió de los labios de Alejandro. Acto seguido, el vampiro sonrió ampliamente, mostrando sus afilados colmillos. Muchacho, ¿qué te parecería cerrar un trato conmigo?, le preguntó el anciano. ¿Deseas vivir por siempre? No eres muy joven ya, pero puedo hacer que te quedes para siempre con el aspecto que tienes ahora. Todo por un muy pequeño precio. ¿Qué te parece? El ofrecimiento del viejo llenó el corazón de Alejandro de una luz que jamás había sentido. Vivir por siempre. Durante años había rezado porque el diablo le ofreciera eso, y ahora lo tenía. ¿Yo seré un vampiro como vos?, preguntó Alejandro emocionado. ¿Es eso lo que deseas? Más que nada en el mundo, mi señor. El vampiro rió en la oscuridad. Serás mucho más que eso, muchacho. Tú me ayudarás a traer a un verdadero dios, a Camazotz, el dios murciélago, el verdugo de la humanidad, a este mundo. Terminará con la existencia del miserable hombre y también con los cambiapieles, y así podremos ver el amanecer de un nuevo mundo tú y yo. Un mundo en el que solo caminaremos nosotros y los de nuestro tipo. El Ragnarok está cerca y florecerá un nuevo mundo, el mundo de los eternos vivientes. Si te gustó esta historia,
no puedes perderte su continuación, la cual puedes leer en mi nueva novela, La Orden de Camazotz, que estará disponible muy pronto en Amazon, en pasta blanda, pasta dura y en formato ebook. No te la pierdas y entérate qué pasará con Draco, el rey de los vampiros, con Alejandro Montes de Oca y el dios Camazotz. Nos vemos en la oscuridad.